Hola María, ¿cómo Hola Julia, estás? bien, Bueno, bien. bienvenida y bienvenidos de nuevo a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast y este nuevo vídeo de claves para una vida consciente. Y María, vamos a continuar un poco, ¿te parece? Con lo que dejamos en el último episodio, en el último capítulo. ¿Te apetece que sigamos con las emociones y cómo vivirlas y transformarlas en el día a día? Fenomenal, ¿no? Me parece muy, muy interesante y más en estos momentos, ¿no? Que se están moviendo tantas, ¿no? Emociones por todo lo que está sucediendo. Así que me parece genial. Muchísimas gracias de vuelta por estar aquí. Un placer y un placer también para todos aquellos que nos estén escuchando. Bienvenidos y gracias. Pues gracias a ti, María. ¿Te parece que continuemos? ¿Te acuerdas que en el último capítulo hablamos de esa olla a presión, ¿no? Que cuando viene una emoción y nos desestabiliza, porque una emoción nos desestabiliza, lo primero, y es como esa olla, ¿no? Que está a punto de explotar, pero que no explota si comprendemos lo que es la emoción, que dentro de la olla está el cocido, que podemos enriquecer, pero que primero tenemos que enfriar. Recuerdas que acabamos ahí, ¿no? En bajar la intensidad de la emoción y enfriar la olla. ¿Cómo podemos hacer eso, María? ¿Cómo podemos empezar? Porque yo entiendo que la olla no se enfría de golpe. Imagínate que con una emoción, ¿no? Como puede ser la frustración, la rabia, que es esa primera emoción que sentimos, ¿no? Que nos desestabiliza de alguna manera. Eh, Cuando viene esa emoción, hablamos de enfriar la olla, pero no es algo instantáneo, sino que tiene también un tiempo para enfriar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos, cómo podemos, más que hacer, comprender ese proceso de enfriamiento de la emoción? Claro, para que la emoción se enfríe, ¿no? Como estás comentando, Julia, se va a producir, ese proceso de enfriamiento se va a producir a través de la conciencia, de tomar conciencia, ¿vale? Ujú, ¿Tomar conciencia de qué? Tomar conciencia de que la emoción que estoy sintiendo cuando hablamos de ese enfado, frustración, de decepción, ira, rabia, cuando estoy sintiendo ese tipo de emociones, tomo conciencia, primero de todo, que esas emociones se han generado como consecuencia de un rechazo a lo que está sucediendo en ese instante. ujú, Entonces, lo primero es tomar conciencia de que lo que estoy sintiendo, rabia, frustración, enfado, decepción, es la consecuencia de rechazar en mi mente, de ujú, rechazar lo que está ocurriendo en ese instante, lo que te está ocurriendo en ese instante. Cuando tomo conciencia de que todas esas emociones son la consecuencia del rechazo de este momento presente, de tu ujú, presente, entonces ya estoy introduciendo ese enfriamiento, estoy permitiendo ese enfriamiento de la emoción. ¿Por qué? Porque o estoy alimentando el rechazo ujú. con pensamientos de esto no debería haber ocurrido, esta persona no debería haber respondido así, o estoy alimentando el rechazo o estoy alimentándome de ser consciente de que estoy rechazando ese instante, este presente. Ujú. ¿Vale? Según lo que yo alimente, una cosa u otra, eso va a crecer. O alimento el rechazo, con lo cual lo que va a crecer en mí van a ser ese odio, esa venganza, ese rencor, esa ira, esa rabia, ese enfado, va a ir creciendo y luego lo voy a proyectar hacia los demás o hacia la persona que sea. Ujú, O si alimento la toma de conciencia de que lo que me está provocando esta emoción no es el otro, no es lo que está ujú, ocurriendo, sino el rechazo que yo tengo a lo que está ocurriendo. Entonces, lo que estoy alimentando es mi toma de conciencia, estoy alimentando mi exploración, mi capacidad de autoconocerme, de entenderme. ¿Qué me está ujú. ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Esto sería un poco la diferencia. Cuando hablamos de rechazo, María, Ujú. perdona que, claro,
muchas veces decimos, no, pero si yo no lo estoy rechazando, no, pues no lo estoy rechazando. Pero el rechazo, cuando hablamos de rechazo, hablamos cuando no queremos, cuando lo que queremos es manipular o cambiar la realidad exterior porque no me gusta, porque me está generando esta emoción, porque me está molestando, o yo estoy tratando de buscar una solución que me permita cambiar esa realidad que no me está gustando. Eso ya es rechazar. Claro, rechazar, efectivamente, rechazar es decir que eso no debería de haber ocurrido o que no debería de estar ocurriendo. Lo que Ajá. rechazo es la vida, realmente. Cuando yo digo que algo que pasó no debería de haber ocurrido, o yo digo algo que está pasando no debería de estar pasando, estoy rechazando la vida, porque la vida es lo que es. Y si yo rechazo la vida, lo que voy a hacer es luchar contra la vida. ¿Y sabes quién va a ganar ahí al final? Claro, la vida La siempre. vida, la vida, claro. Entonces, este es el punto. O sea, el punto es del rechazo a la vida. Rechazo, ¿qué es vida? Lo que ocurrió. No podía no haber ocurrido, por eso ocurrió, Ujú, lógicamente. Si no, no hubiera ujú. ocurrido. Y lo que está pasando no podía no haber pasado porque está pasando. Por lo tanto, lo que ocurrió o lo que está pasando sí me puede dar una información para que mi futuro presente, sea diferente, eso sí. Pero esa información de lo que está pasando no la voy a poder ver Ujú. si rechazo esto, si rechazo lo que está ocurriendo, si no lo tomo como un medio para ampliar mi conciencia o mi sabiduría. Si lo que Ujú. está ocurriendo o lo que ocurrió lo tomo como un medio para ampliar mi conciencia, mi sabiduría, mi autoconocimiento. Ah, mira, esto ocurrió porque yo en este momento me comporté así, tal, tal, tal. Lo que hago es ampliar mi sabiduría. ¿Para qué? Para que la próxima vez que me vea en una circunstancia similar, mi acción sea diferente. Pero no puede ser antes de hacer esa toma de conciencia. Cuando rechazamos o decimos que el pasado no tenía que haber sido como fue, estamos diciendo que podíamos haber actuado de una forma diferente a como actuamos. Y eso es imposible, porque para actuar de una forma diferente a como actuamos, necesitamos actuar primero así, luego tomar conciencia, adquirir sabiduría de esa experiencia y utilizarla para la próxima experiencia. No puedo tener un aprendizaje sin experiencia previa. No puedo obtener sabiduría si no experimento, veo dónde estuvo el error, adquiero sabiduría y eso lo utilizo como aprendizaje para la próxima. Esto que estás diciendo ahora, María, bueno, me venían como dos imágenes, ¿no? Rechazar o sea, es pasar del rechazo que puede ser de ser jueces de nuestra vida, ¿no? Que estamos juzgando, esto no me gusta, esto sí, esto debería cambiar, a aceptar que sería tomar el papel de científicos, ¿no? De, espera, ¿qué ha pasado? Esto, de observar, eso es aceptar, observo qué ha pasado, qué estoy sintiendo, para luego de ahí poder actuar de manera diferente. ¿Podría ser esto? Claro, sí, es el aprendizaje. La sabiduría de una persona siempre es experiencial, vivencial. Ujú. No si no, no habría sabiduría en base a autorreferencia. Autorreferencia. Yo no soy sabio porque repita lo que otros han experimentado. Ahí yo sería un intelectual transmitiendo conocimiento que forma parte de las experiencias de otros, no mía. Ujú. Pero cuando yo obtengo sabiduría a través de mi experiencia, de ahí yo me transformo en una persona cada vez más sabia. ¿Por qué? Porque he hecho ese recorrido, esa experiencia, esa sabiduría, me la he ganado a base de experiencia particular, personal. Claro, y de esa manera voy cada vez más integrando esa nueva sabiduría, ¿no? Voy viviendo más desde ahí, porque lo otro es repetir. Una cosa es la repetición, ¿no? Que es lo que hacemos muchas veces al intelectualizar y repetir una y otra vez
conocimientos de otros que pueden ser sabiduría para ellos, pero que al final es, ¿no? Y Claro. cuando yo lo experimento y lo vivo, es cuando en el mundo, por ejemplo, del deporte, esto se puede ver muy bien, ¿no? Cuando una persona te está hablando porque ha practicado y ha vivido y ha integrado, yo qué sé, toda una práctica pues en el mundo del tenis o de lo que sea, ¿no? Sí, exactamente. Es un maestro ha ido adquiriendo maestría a base de experiencia personal. La maestría se adquiere con experiencia personal, no con conocimiento intelectual. Uh-huh. O sea, el Pues, conocimiento intelectual es conocimiento intelectual, pero hasta que tú no lo experimentas, ¿no? Y lo vives, no se ha transformado en sabiduría. Tú no sabes lo que se siente porque no lo has experimentado. con lo cual, para poder experimentar eso, ¿no? Muchas veces lo que llamamos error, ¿no? En la realidad es que me he equivocado, es que tú, partiendo de aquí, no hay error en la realidad que está sucediendo. Simplemente es una oportunidad para que de ahí podamos sacar esa experiencia y esa sabiduría, ¿no? O podríamos entender el error, un margen de error, podemos entender el error como forma parte importantísimo el error. Sin error no hay sabiduría que puedas ir adquiriendo. O sea, es decir, si el error es lo que te hace ir adquiriendo sabiduría. El intentar por un lado, intentar por otro, el ver cómo funciona esto. O sea, cuando yo cometer error, ¿no? Es como, fíjate, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Pero ¿has visto los juegos estos de piezas, un cuadrado, un rectángulo, ¿no? De niños bebés, de los niños pequeños, que los coges, ¿no? Y el rectángulo, pues lo tienen que encajar donde está el huequito del rectángulo. La pieza del círculo la tienen que encajar donde está el huequito del círculo, el triángulo igual, ¿no? Este juego que parece muy básico, fíjate que el niño bebé aprende cogiendo al principio, imagínate, un cuadrado y lo intenta meter una y otra vez en la pieza del círculo. Al ir metiéndolo, se da cuenta de que no encaja, ¿no? Y entonces, probando otras maneras, ¿no? Otros huequitos, el niño ya va tomando conciencia por sí mismo de qué pieza encaja en cada huequito. Vale, si tú, claro, el niño en el momento que está intentando colocar una pieza donde no es, está obteniendo muchísima información acerca de las medidas de ese espacio, de los bordes, está adquiriendo muchísima información. Claro, eso lo que hace es que su cerebro busque otros caminos, le estás ayudando a desarrollar ese cerebro, a amplificar esas conexiones neuronales. Vale, si tú siempre al niño le das las piezas metidas en sus huecos y se lo muestras, su cerebro no está desarrollando nuevos caminos neuronales. Con lo cual, la sabiduría de ese niño va a estar más limitada si ponemos con el ejemplo del otro niño que ha estado, cuando están intentando encajar piezas, se están desarrollando nuevas redes, nuevos caminos neuronales. Están amplificando su cerebro. Del mismo modo nos pasa a nosotros. Cuando actuamos de una forma y esa forma no encaja, en esa pieza no encaja, y entonces probamos otros caminos, otras formas, ¿no? Eso es ir desarrollando esas redes neuronales, esos caminos neuronales, está amplificando nuestra sabiduría a base de intentar una cosa, intentar otra. Estás ahí en un autoaprendizaje, estás desarrollando una maestría. Es importante. Y cuanto más amplifiques tus redes neuronales, ¿no? Los cerebros hay cuantas más ampliación de redes neuronales por experiencia personal, porque no hay otra forma de amplificarlas, se amplifican
desarrollando, intentando, ¿no? Una y otra vez otras cosas, ¿no? Y hay con reflexiones y autoconocimiento. Cuando tú amplificas esas redes neuronales, tú luego tu capacidad para ver diferentes soluciones a las cosas va a ser tener más sabiduría, es un efecto lógico, porque tienes muchos caminos ya transitados. Entonces es lógico que tú tengas mucha más claridad que si no has transitado todos esos caminos. Ahora que decías esto, yo creo que a veces rechazamos eso, el error, porque lo rechazamos primero porque hasta ahora no teníamos esta visión del error, ¿no? Y segundo, porque cuando hay un error, cuando nosotros percibimos que eso es un error, ¿no? Lo interpretamos como un error, lo primero que viene es la emoción, ¿vale? Esa frustración, de alguna manera, que es la que va a hacer que se amplifiquen o que tengamos esas nuevas conexiones neuronales, pero esto me parece importante después. O sea, cuando tú dices el niño va valorando cómo están los límites, cómo puede probar una cosa u otra, cuando nosotros sentimos el error, que hay un error, ¿vale? Sentimos esa frustración, antes de pasar a analizar y ver, ¿no? Esto mira, esto ha sido así, 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 tenemos que enfriar la olla, que no se nos olvide esto, porque si no, desde esa emoción, no vamos a poder ver con claridad ¿no? ¿Entiendes por dónde voy, María? Enfriar la olla en el momento en el que tú estás tomando conciencia de que ese camino no es, ya estás enfriando la olla. Porque en el momento que siento la emoción y no hay un momento de reflexión, sino de reacción, ¿sí? Estoy calentando la olla. Esta sería la diferencia. En el momento en que paro y reflexiono y no me empeño en ese camino una y otra vez, que es lo que solemos hacer, tomamos un camino, vemos que no funciona y seguimos haciendo lo mismo. No, tiene que funcionar por este camino sí o sí, porque otra vez me ha funcionado y tiene que ser así, así, así. Cuando hacemos eso, lo que estamos es reaccionando como un reactor nuclear. Y lo que hacemos es calentar más la olla, que finalmente va a terminar con una explosión hacia el otro y hacia mí. Pero cuando me doy cuenta, tomo conciencia de que esa forma de actuar en este momento, esa pieza no encaja, porque no encaja, lo estoy viendo en la realidad, cuando paro y tomo conciencia de que este camino no encaja, ahí ya estoy, esa toma de conciencia está haciéndome parar, estoy parando para tomar conciencia y esa parada es un enfriamiento, comienza el enfriamiento de esa emoción, que nos lleva a esa reflexión tranquila, no reactiva. Porque cuando yo busco solución desde un lado de la desesperación, voy a hacer siempre lo mismo. Porque no ha habido reflexión. Hay reacción. Incluso cuando trate de cambiar eso porque a veces hacemos esto, ¿no? Intentamos desde el mismo nivel de calentamiento de la olla buscar soluciones diferentes, pero claro, estamos en el mismo grado de calor de la olla, de presión. Desde esa presión tratamos de buscar, bueno, pues hago esto otro, pero no es desde esa reflexión tranquila, que yo entiendo que eso es desde esa aceptación de ese momento, sino desde ese rechazo a no me gusta esto y a ver si busco otra cosa. Claro, si lo hacemos desde el rechazo, hay reacción. Entonces la solución que encontremos va a ser reactiva, va a ser radiactiva. Ajá. Claro, siempre que emprendemos una acción desde el rechazo, no desde la reflexión tranquila, la solución va a ser radiactiva para mí y para los demás. Ajá. Y a eso es a lo que llamamos, lo que decimos rechazo y aceptación, ¿no? Porque eso es la aceptación, el permitir eso que estoy sintiendo
y después esa reflexión tranquila de lo que ha pasado. La aceptación sería una emoción, la aceptación es un estado en el que yo me invito a esa reflexión, hago esa reflexión de forma tranquila. Esa es la aceptación. Cuando yo acepto algo, me estoy dando la oportunidad de hacer esa reflexión de forma tranquila, porque no es prioritario para mí cambiar el afuera. Lo que en ese momento es prioritario para mí es entenderme, comprenderme, reflexionar sobre lo que me llevó a actuar de esta forma. Mi foco no está en cambiar el exterior. Sin embargo, una acción reactiva, el foco está en cambiar el exterior ya. Lo quiero ya y lo voy a hacer ya. Esa sería un poco la diferencia. El objetivo es muy diferente. Cuando no estoy rechazando, sino aceptando, el foco es un autoconocimiento de mí mismo. El objetivo es entenderme, comprenderme para ir a niveles ir a niveles de acción cada vez más armónicos, para ser una persona cada vez más armónica, a vivir y funcionar cada vez más en armonía. Por eso reflexiono. Sin embargo, la reacción es buscar la armonía a través del cambio en el exterior, no del cambio en mí. Ajá. Sería como en esa reflexión, por ejemplo, sería encontrar cuando dices ver lo que había ahí, cuál era el motor que me llevó a tener determinada acción, ¿no? De ver el desde dónde lo hice, el para qué. Esa reflexión tranquila es la que luego me va a permitir, la que va a transformar el error en esa sabiduría. Exacto. Porque la sabiduría es autoconocimiento. A diferencia, el intelecto cree que muchas veces el intelecto cree que la sabiduría es conocimiento adquirido del exterior. La sabiduría es conocimiento, autoconocimiento. A veces comentamos, ¿verdad?, que en el templo de Apolo en Delfos, que iba la gente allí a visitar al oráculo, en lo que es había una inscripción antes de entrar al templo que decía "Nóstete auto", ¿no? O sea, era como "conócete a ti mismo". Esto es lo que en realidad todos buscamos. En el fondo todos buscamos eso, autoconocimiento. Lo que ocurre es que no hay autoconocimiento si no hay una aceptación de lo que está ocurriendo. Imposible. Si no hay aceptación y hay rechazo, no hay autoconocimiento. Hay acción reactiva, radiactiva. Me estoy separando cada vez más de mí. Estoy siendo una persona cada vez menos sabia, más reactiva, menos sabiduría. Y no tiene que ver con el intelecto. Puede ser muy inteligente y muy radiactivo, muy reactivo. Y eso también nos lleva a ser bueno, claro, es inherente, más maduras, porque la madurez conlleva esa mirada cada vez más profunda y más sabia, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que hay personas que dicen no quiero madurar porque no quiero, en el fondo no quieren asumir, ¿no? Errores, pero claro, es que asumir el error es error y sabiduría es lo mismo. Es que claro. Es la cara y la cruz. Forman parte claro, la sabiduría es la consecuencia de explorar el error, de reflexionar sobre el error. Esa es la sabiduría. No hay sabiduría si no hay error, claro. Con lo cual, cuando hablamos de que queremos vivir en estados infinitos de serenidad y de calma y de realmente nos vamos acercando a ello a medida que esta práctica, ¿no?, de lo que es la emoción, de aprender a bajar el calor, ¿no?, de la olla, ¿no? Esto cada vez va a ser algo como más, lo vamos a vivir de manera como más natural y orgánica y va a ser un proceso muy, muy orgánico, ¿no? Pero necesitamos la emoción. Siempre vamos a vivir con una
con cierta carga, porque si no, no puede haber expansión, ¿no? No puede haber esa adquisición de esa sabiduría experiencial. Sí, claro. Y por ahí, Julia, también claro, tener en cuenta, ¿no? De alguna forma que esa paz y esa tranquilidad, como tú bien has dicho, que muchas veces buscamos y queremos, es la consecuencia de la exploración y adquisición de la sabiduría a través de la exploración de ese error, de la reflexión de ese error. O sea, la consecuencia es que vas a vivir cada vez más en paz y tranquilidad porque hay mayor profundidad, hay mayor autoconocimiento. Cuando busco la felicidad o la tranquilidad o la paz a base de hacer cosas como si la pudiera comprar en el exterior, es cuando realmente nunca llego, nunca lo consigo, nunca lo consigo. ¿Por qué? Porque esa tranquilidad, esa paz es una consecuencia, no es algo a adquirir, es una consecuencia. Es una consecuencia de todo un proceso de autoconocimiento, de reflexión, de incluir el error como potencial para mi sabiduría, no como algo que está mal, ¿no? Hay que desmontar ahí muchos tópicos, ¿no? Acerca de lo que es el error, ¿no? Es que la realidad buscada fuera es más sucedánea, ¿no? La realidad, la felicidad buscada fuera es más sucedánea. En el fondo sabemos que es más, la vives como, además como muy, porque está ahí, pendiente de un hilo. Si cualquier cosa se te tuerce un poco, se fue la felicidad, ¿no? No, sin embargo, esta otra manera de, esta forma, ¿no?, de vivir mucha más profunda, es mucho más, no sé, para mí más sentida, más tranquila también, ¿no? Porque te da una perspectiva, cuanto más autoconocimiento, más profundidad adquieres en ti, más profundidad, ¿no? Vives desde unos niveles de conciencia mucho más profundos. Esa profundidad te da una perspectiva muy diferente a una conciencia más superficial. Entonces, claro, cuanto más profundidad, más puedo incluir cosas, ¿no? Es como cuanto más profundo es el bolso de una mujer, por ejemplo, los bolsos, ¿no? ¿Verdad? Más lo llenamos ahí, venga, y venga. ¿No? Entonces, de alguna forma es lo mismo en ese sentido. La profundidad, un saco, ¿no? Cuanto más profundo es un saco, ¿no? Pues más cosas puedo incluir. Cuanto menos profundo es un saco, se me cae todo por el exterior, me sobra todo, ¿no? Porque es que no entra más. Pues de alguna forma, esa paz y esa tranquilidad es porque tengo más capacidad para incluirlo todo. ¿Qué es incluirlo todo? Comprenderlo, no rechazarlo. Rechazarlo es que el saco es muy pequeño y se me desbordan las cosas. Muchas veces dices tú que comprender también es ver la función que eso tiene para ti, ¿no? Que rechazamos aquello que creemos que no sirve para nada, ¿no? Pero cuando vemos la función que tiene es cuando lo podemos integrar en nosotros. Sí. Y esa integración, esa gravedad es lo que da profundidad, pues la gravedad es profunda. O sea, has visto, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Si un saco pesa, pues la tela va haciéndose cada vez más elástica, ¿no? Va haciéndose más profunda. Va abriendo hueco. Claro, va haciendo un hueco, ¿no? Claro, de alguna forma esto es lo mismo, ¿no? Es Claro. ¿no? Esa profundidad lo da precisamente ese peso, ¿no? En vez de rechazarlo, incluirlo, ¿no? Y lo bonito es que nosotros tenemos una profundidad infinita, con lo cual podemos estar metiendo realidades, ¿no? Y toda la vida. Siempre podemos seguir aprendiendo. Y eso es lo que da la estabilidad al fin y al cabo. O sea, el peso, ¿no? Ese peso es lo que te da estabilidad, ¿no? O sea, te da profundidad, te hace estar cada vez más anclado en la vida, en la realidad. Entonces, es lo que al final la consecuencia de esa tranquilidad es estabilidad. La estabilidad se consigue precisamente aceptando y tomando conciencia de la sabiduría que adquiero en cada experiencia y para ponerla luego, evidentemente, en práctica, ¿no? En la siguiente experiencia. Pues con esta, ¿no?, con esta invitación a ser cada vez personas más de peso, ¿no? Que cuando
Cuando hablamos, ¿no? Presencia, claro, presencia. En Sí, el, realmente es eso, ¿no? Porque cuando tú dices, esta persona tiene peso, es presencia, ¿no? Es sí, profundidad. sí. Ese peso lo sentimos todos, esa presencia la sentimos todos, ¿no? Una persona profunda es una persona ahí que tiene esa presencia, ¿no? Insisto, de alguna forma es un camino de autoconocimiento, ¿no? Y es una experiencia única, ¿no? Cada uno tiene su recorrido. De Pero ir, se empieza por ahí, por ver que cada vez que estamos rechazando, pues tenemos una oportunidad para incluir eso a modo de sabiduría experiencial. pues yo creo que podemos cerrar con esto, ¿no, María? Con esta nueva mirada al error que me parece tan importante que vayamos integrando a través de eso, ¿no? De la práctica y que comprendamos que esa sabiduría es parte de un proceso y de una, yo creo, de abrir, ¿no? Cada error que veamos, poder sacar de ahí su sabiduría. Y eso ese es el camino, ¿no? Claro, sí. Y el camino es exacto, Julia. Y el camino muchas veces pues nos lo han pintado como de rositas, el camino el camino es la vida, pues lo que es conocer todos los matices, ¿no? De la vida es lo que te da sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, pues hay matices más amargos, matices de diferentes formas, ¿no? Y esa es la vida, esa es la sabiduría. Entonces, un poco también resignificar, ¿no? El concepto del camino vital, ¿no? La vida es todo eso. Mira, hablaba con una compañera también, pues cuando sentimos tristeza o sentimos estas emociones más pesadas, ¿no? De alguna forma, muchas veces tendemos al rechazo de las mismas. Y yo le comentaba, fíjate que las estaciones del tiempo, ¿no? Las estaciones del año, el verano, ¿no? Es más caluroso, en la primavera es más, en el invierno es más frío, el otoño más lluvioso, ¿no? La primavera brotan las flores. Quiero decir, no podemos eliminar, no hay nada fuera de lugar. Si no llueve, no brotan las plantas, ¿no? Si no hay frío, no hay renovación tampoco, ¿no? Son Y no hay equilibrios. nieve, y claro. Claro, es el agua, ¿no? Entonces, ¿qué Ajá. ocurre? Del mismo modo, con las emociones pasa lo mismo. Las emociones nos aportan, igual que la lluvia aporta algo, la nieve aporta algo, el frío aporta algo, el viento aporta algo, ¿no? El viento muchas veces limpia, ¿no? El cielo. Claro, Claro, claro. entonces, igual que todos los elementos tienen su función, cada emoción te está aportando una pieza de sabiduría, tiene una función, te está aportando sabiduría. Si la rechazo, pierdo esa oportunidad. Entonces, claro, mi vida deja de enriquecerse, ¿no? Por lo que da riqueza a la vida es transitar todas esas estaciones, ¿no? Que serían emociones. Claro, porque son tonalidades de colores, porque al final si no acabo viendo la vida pues de dos colores y ya está, ¿no? Y por eso yo creo que a veces pensamos que la vida se torna como muy aburrida, ¿no? Porque realmente la abundancia y la riqueza de la vida te la da toda esta variedad, ¿no? De intensidades, de energía también, no solo Claro, meteorológicas. claro, esa es la vida. Entonces yo también resignificaría, aparte del error, resignificaría el concepto de vida, porque muchas veces asociamos la vida te digo, ¿no? A lo rosa, ¿no? Entendido por rosa es la vida, la felicidad, la Sí. no sé qué. La vida, felicidad es profundidad, ¿no? Es tranquilidad, ¿no? Y eso requiere de mucho entendimiento y de mucho tránsito, ¿no? De Así hecho, que muchos de los momentos más ricos a veces que tenemos no son solo momentos pueden ser momentos de tristeza y son de verdad, yo lo recuerdo y también tienen una riqueza muy potente, ¿no? Esos momentos, porque ahí tomas conciencia de muchas cosas a veces si te permites estar ahí, ¿no? En soledad o incluso enfadada a veces, no pasa nada. sí, 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 sí es. Hay una invitación ahí, bueno, pues a sacarle jugo, ¿no? A cada emoción, a la vida.
Y ahora tenemos una oportunidad súper chula, porque no será que no estamos metidos en emociones ahí, ¿no? Con todo lo que nos está pasando en esta realidad. En el fondo nos está dando una oportunidad súper bonita para entrenar y practicar todo esto. Para esa aceptación, ¿verdad? O sea, Claro. porque ha habido muchos cambios, ¿no? Desde tener que ir ahí con la mascarilla, sí o sí, que no estamos ni mucho menos acostumbrados. Al principio parecía que nos asfixiábamos, luego te vas acostumbrando, que decir, hay todo, ¿no? En la propia vida, ¿no? Te está dando muchas oportunidades bueno, para aceptar y pasar a otros niveles, ¿no? De entendimiento, ¿no? Pues a seguir practicando desde esta mirada que es tan bonita y tan profunda y con tanta sabiduría, María. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí y bueno, por seguir, ¿no? Dando un poquito de luz para que vivamos este camino, pues eso, con mayor comprensión, ¿no? Y entendimiento. Muchísimas gracias a ti, Julia, por este espacio y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar ahí. Muchas Gracias, gracias. María. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.